Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon. Ahora vamos a trabajar los artículos definidos, esto es, la contraparte de los artículos indefinidos. Empecemos. Bien, como te decía, vamos a empezar a trabajar les articles définis y también la diferencia con su contraparte, les articles indéfinis. Entonces, les articles définis, ¿qué cosa es en realidad los artículos definidos tanto en español como en francés? Bueno, tú los has trabajado ya cuando dices el, la o los, las, ¿no? Por ejemplo, ese le que le hemos visto cuando tú dices, por ejemplo, j'aime le cinéma, me gusta el cine, o ese la cuando podemos decir j'adore la plage, y también una L con apóstrofe. Te cuento, esa L con apóstrofe tú la vas a colocar cuando el sustantivo, recuérdalo bien, cuando el sustantivo empiece con vocal. Ahí te he colocado, si le nom commence par voyelle. La palabra voyelle es vocal en francés. O si no, también la letra H, la consonante H, muet dice, ¿no? Muet significa muda. Esto es que hay H's que son mudas, ¿no? Por ejemplo, l'hôpital, en la palabra hospital la H no se pronuncia. O si no, la palabra hotel, decimos l'hotel, ponemos una L con apóstrofe. Y el plural de esos tres, tanto de le con la boca cerrada, recuerda, le masculino, la y ese L con apóstrofe, es el plural le. Fíjate bien cómo lo estoy diciendo, ¿ah? Lo estoy diciendo le. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el masculino le y el plural le. Es marcada la diferencia. Cuando tú quieres decir, por ejemplo, el cine, tú dices le cinéma. Pero cuando tú quieres decir los cines, tú tienes que abrir la boca. Tú tienes que decir le cinéma. Ejemplo, le. Lo que yo siempre te he dicho, el francés es cuestión de abrir y cerrar la boca. Ahora veamos algunos ejemplos. Sí, exemple, j'aime le cinéma et le théâtre. J'aime le cinéma et le théâtre. J'adore la chanson française. J'adore la chanson française. Chanson vendría a ser canción, ¿sí? Je n'aime pas, negando, je n'aime pas la musique classique. Je n'aime pas la musique classique. J'adore la natation. J'adore la natation. Esa tion se dice sion, ¿está bien? De natación, tú dices natation. J'adore la natation. Tu aimes la cuisine? Tu aimes la cuisine? J'aime beaucoup le sport. J'aime beaucoup le sport. Una vez más, j'aime le cinéma et le théâtre. J'adore la chanson française. Je n'aime pas la musique classique. J'adore la natation. Tu aimes la cuisine. J'aime beaucoup le sport. Bien, ahora veamos un pequeño detalle que te he contemplado. Fíjate en los saludos que he puesto el definido. Bonjour les garçons, y fíjate cómo lo traduje. Bonjour les filles, bonjour les enfants. Qué gracioso, ¿no? Yo en francés le coloqué el artículo definido, pero cuando traduje no, porque justamente nosotros cuando decimos hola chicos, hola a todos, no ponemos artículo. Recuerda, cuando trabajamos los artículos indefinidos yo te había comentado que el francés debe de poner, de acompañar siempre, sea al hablar o al escrito, un artículo al sustantivo. Fíjate, traje a colación otra vez esos ejemplos. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des sœurs. Tengo amigos, tengo hermanos, tengo hermanas. Recuerda, porque le colocaba el artículo si nosotros no hablamos así, pero el francés sí. El francés siempre tiene que colocar un artículo, ahora sea definido o indefinido. ¿Por qué elegí en bonjour les garçons, bonjour les filles, bonjour les enfants el artículo definido? Porque los conozco. Cuando tú conozcas al sustantivo, conocer algo conocido, conocer algo definido, aplica el definido. Y cuando tú hables de manera general, aplica un indefinido. Veamos, para complementar este aprendizaje, unos ejemplos que te he contemplado. Fíjate, cuando yo digo c'est un musée de la ville, es un museo de la ciudad. No sabemos cuál, no lo conozco, es un museo. Lo estoy hablando de manera vaga. Pero cuando yo digo c'est le musée de la ville, sí, es algo que designado. Date cuenta cómo el artículo definido designa a un museo en especial. Igual, c'est un restaurant, es un restaurante. ¿Cuál será? C'est le restaurant, es el restaurante. C'est un professeur, es un profesor. O c'est le professeur, es el profesor. C'est un café,
C'est le café, es un café, es el café. C'est un ami de Paul, es un amigo de Paul. ¿Cuál será? Pero es un amigo de Paul, pero cuando yo aplico el definido, c'est l'ami de Paul, ¿no? Lo estoy definiendo. Entonces, los artículos indefinidos hablan de manera vaga, imprecisa, y los definidos no definen al sustantivo, dependiendo de lo que tú vayas a expresar cuando armes tus oraciones. Ahora, en el caso de c'est, date cuenta que yo dije c'est un professeur, pero también he ligado c'est un café. Es libre, ¿ah? Tú ligas la T con la vocal que viene, c'est un o c'est une, dependiendo si es masculino o femenino, no hay ningún problema. C'est un professeur, c'est un café o c'est un ami. Esa ligadura fonética recuerda siempre de contemplarla cuando hables en francés. Ahora veamos con los verbos de preferencia, ¿no? Estos verbos de preferencia, mira, está détester, aimer, adorer, préférer. Vamos a ver algunos ejemplos. Je déteste les films de science-fiction. Je déteste les films de science-fiction. Bien intuitivo ese science-fiction, ¿no? Se parece mucho al inglés también. Je n'aime pas le football. Je n'aime pas le football. Je préfère le volley. Le volley. Je préfère le volley. J'aime beaucoup danser. Danser, recuerdas ese danser. Mais je n'aime pas l'Europe. Mais je n'aime pas l'Europe. J'adore visiter les musées avec mes amis. J'adore visiter les musées avec, con mes amis, mis amigos, mes amis, mis amigos. J'aime visiter le zoo. J'aime visiter le zoo. J'adore aller à la mer en vacances. J'adore aller à la mer en vacances. Fíjate cómo adoré lo ligué con el verbo ir, ¿no? Adoro ir, dije. J'adore aller à la mer en vacances. Je préfère la plage que la compañía. Je préfère la plage que la compañía. Hay que aprovechar en ver esto de las tildes con el verbo préférer. Fíjate, préférer y détester tienen tildes, ¿ya? Las tres primeras personas, tanto je, tu, il, elle y on, las tildes son las mismas, son así. ¿Sí? No hay incidencia en la pronunciación. Yo digo je préfère, tu préfères, il, elle, on préfère. Recuerda que las tres primeras personas se pronuncian igual. Igual con deteste. Solamente la primera tiene tilde. Je déteste, tu détestes, il, elle, on déteste. En los plurales es donde varía el verbo préférer. Dice nous préférons, vous préférez, pero no hay diferencia que yo coloque la tilde. Il, elle préfère. Y el último, recuerda que te he comentado siempre que en ellos y ellas siempre se parece a je, tu, il, elle y on en la conjugación. Entonces, a ver, aprovechamos en conjugarlo. Je préfère, tu préfères, il, elle, on préfère, nous préférons, vous préférez, il, elle préfère. El verbo detestar, je déteste, tu détestes, il, elle, on déteste, nous détestons, vous détestez, il, elle déteste. Bien, ahora te invito a que armes más oraciones. Utiliza el verbo aimer, adorer, détester, préférer y también puedes hacer negaciones como n'aime pas. Usa el vocabulario que hasta el momento hemos utilizado. Utiliza los artículos definidos cuando tú trabajes los verbos de preferencia, ¿no? J'aime la pizza, j'adore la plage. Y recuerda en también hacer presentaciones usando ahora tus gustos. Tú puedes presentarte, decir bonjour, je m'appelle, dices tu nacionalidad, je suis, dices tu edad, j'ai, con el verbo avoir. También dices tus gustos, j'aime, j'adore, je préfère. Y también lo que no te gusta, je n'aime pas et je déteste. Vamos, te invito a que hagas presentaciones y revisa este video tutorial. Practica con el verbo aimer, adorer, détester, los artículos definidos que ahora los hemos trabajado. Recuerda, los artículos definidos son le masculino, la femenino, elle con apóstrofe cuando empieza con vocal y le con la boca abierta, le cuando es plural. Excelente, très bien, je te félicite. Nos vemos en la siguiente lección.